El tema que vamos a considerar hoy tiene que ver también indudablemente con Satanás, que es lo que venimos tratando en las reflexiones anteriores, pero hoy vamos a hablar de Satanás frente al compromiso, la piedad y el orden. Hay un texto muy interesante en el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26 y 33, que dicen así: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios estableció para el hombre un principio de conducta, y el principio esencial de conducta constituye, descansa, se establece en una correcta relación entre Dios y el hombre en obediencia a las disposiciones de Dios. Como consecuencia del pecado, lo hemos visto, el hombre llegó a ser un ser desobediente por condición natural. Y quiero recordar lo que es un problema para el humanismo de hoy, que dice que el hombre es un desobediente porque desobedece. Justamente es al revés. El hombre desobedece porque es desobediente. Luego, la desobediencia natural, propia, heredada desde nuestros primeros padres, se va a manifestar permanentemente. Cuando Dios salva a una persona y la hace hijo suyo, no solamente perdona sus pecados y le da esperanza de gloria y le comunica vida eterna, sino que lo constituye en semejanza a la imagen de su Hijo, que es el programa, el propósito de Dios. Y cuando vamos a la vida de Cristo, descubrimos esencialmente que Cristo es un hombre con un tremendo compromiso personal en relación con Dios y en la ejecución de su obra. Por tanto, Cristo establece para los creyentes la condición de discípulos. Cuando el Señor anuncia la evangelización del mundo, Mateo capítulo 28, en lo que Mateo recoge como la gran comisión, dice que establece que los creyentes debemos ir a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no se trata simplemente de convertidos, que indudablemente es vital, es de esencial importancia en la salvación. Se trata de convertidos comprometidos. La conversión lleva aparejado el compromiso, y los creyentes somos exhortados en distintas maneras a mantener un determinado compromiso, pleno compromiso con Dios, porque Pablo nos dice que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, si nos preguntamos qué cosa es un discípulo, la respuesta más natural, más simple, más sencilla, es que un discípulo es un seguidor del Maestro. Por tanto, el que sigue al Maestro, que es Cristo, vive en una esfera de compromiso semejante a la de Cristo. Y cuando yo me pregunto cuál fue el compromiso de Cristo, la Biblia me responde diciendo que se hizo hombre, tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo nos dice que nosotros somos hechos semejantes a Cristo en su muerte. Y la demanda en este sentido de compromiso es muy clara. Vas al libro de Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 10, y lees aquellas palabras en donde el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Voy a leer el texto para no citarlo de cualquier manera. Capítulo 2, versículo 10, Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará
a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De manera que ser discípulo no es una opción, es una condición. El creyente es discípulo de Cristo porque fue comprado al precio de la sangre de Cristo y ya no es suyo, es un seguidor del Maestro. Las principales características del discípulo en el Nuevo Testamento se pueden establecer de esta manera. En primer lugar, el discípulo es discípulo cuando manifiesta un amor supremo, total hacia el Maestro. Leíamos en el capítulo 14, versículo 26, que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede, no dice que no debe, dice no puede ser mi discípulo. Y el Señor recordó que Él tiene que ocupar un lugar primario, principal, primordial, el primer lugar en la vida del creyente. Después de ese lugar, ocupa el resto de las cosas y finalmente ocupa la atención de sí mismo. Ahora, cuando Cristo dice que el que no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hermanos, hijos, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo, no está diciendo que el creyente ya no tiene que tener una atención especial con su familia. El apóstol Pablo dice que aquel que no cuida de los suyos, especialmente de los de su casa, es peor que un infiel. Pero lo que sí tengo que tener claro es que el objetivo fundamental de la vida del creyente es caminar los pasos del Maestro. Y algunos dicen, ves, cuando yo sigo a Cristo, primeramente la familia ocupa un segundo lugar. Escucha, por favor, la vida de Cristo. El Señor Jesús le dice un día, mira, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te buscan. Y él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que creen, aquellos que siguen a Dios. No significa que la madre y los hermanos estaban excluidos de ellos, sino simplemente que la madre y los hermanos no ocupan un lugar prioritario, principal, absoluto. El primer lugar en la vida del creyente lo ocupa Dios. Pero cuando tú sigues a Cristo, ¿Cristo se ocupó de los suyos? Naturalmente que sí. ¿Cristo respetó a su madre? Por supuesto que sí. ¿Cristo enseñó la fidelidad a la mujer? Naturalmente. Y en el último instante de su vida en la cruz, viendo allí a su madre, la encomienda al cuidado de su discípulo Juan. Y a ella la pone en una relación casi como si fuese realmente su hijo en relación con Juan. Ahora, Cristo encarga al creyente algo más. Y dice que aquel que no toma su cruz cada día y viene en pos de él no puede ser su discípulo. No nos pide Cristo en absoluto que tomemos su cruz. Nos pide que nosotros tomemos nuestra cruz y le sigamos a él. Cuando nosotros tomamos nuestra cruz para seguir a Cristo, la fidelidad del compromiso de seguir a Cristo, que tiene que ver con tomar la cruz personal de cada uno de nosotros, es algo muy sencillo de entender. La cruz marca un antes y un después. Esa cruz anteriormente nos sitúa en una posición de perdidos, después de ella nos coloca en una posición de hijos. Antes éramos nosotros dueños de nuestra vida y hacíamos lo que queríamos con ella, aunque indudablemente estábamos bajo el control del pecado. Ahora la vida nuestra corresponde a Cristo y Cristo establece para ella una forma, un estilo, una razón de ser que significa anularnos a nosotros para seguir a Jesús. Es muy interesante un pasaje que está en Juan capítulo 8, versículo 31, en donde Jesús dice, y notad esto, dice a los judíos que habían creído en él. La construcción de la frase es muy interesante porque coloca el verbo y después el pronombre, como es a veces muy habitual en griego. Dice, Cristo dijo a los que creyeronle, es decir, a los que creyeron no solamente a él, sino a lo que él decía, y da a entender que se trataba de creyentes de mente y no tanto de corazón. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Luego, la permanencia en la palabra
es condición esencial del discípulo de Jesucristo. El discípulo está vinculado a Cristo y como Cristo estaba vinculado a la palabra, el creyente lo está también a Él. Permanecer en la palabra significa esencialmente que nosotros estemos unidos a la palabra en aceptación personal y en obediencia completa a ella. Cuando se habla de permanecer en los escritos de Juan, se habla más que de una continuidad, de una verdadera relación de comunión e incluso de inmanencia. De manera que la palabra ha sido implantada en nosotros, está en nosotros. Nosotros hemos sido colocados en la palabra y esta primera relación de vinculación con la Biblia es parte esencial del discípulo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que toda su enseñanza descansaba en la palabra. En Juan capítulo 17, Cristo dice al Padre, la palabra que me diste, les he dado. No podemos desvincular vida cristiana y palabra. Permíteme recordarlo y enfatizarlo en cuanto me sea posible. Estamos viviendo un tiempo en donde la Biblia está perdiendo la razón de ser en la iglesia, en la familia y en el creyente. Cada vez se lee menos la Biblia, cada vez se predica menos de la Biblia y Satanás está entusiasmado con personas que desconocen la Biblia. Les es muy fácil entrar en un diálogo diabólico para torcer la orientación de los creyentes. Las iglesias tienen a veces serios problemas porque no están constituidas por discípulos maduros, sino por niños en Cristo. Y la Biblia nos enseña que el infantilismo espiritual se establece, descansa, surge, se produce por el desconocimiento de la Biblia. Ahora, Satanás, que conoce que el compromiso es seguir al Maestro, amar al Maestro, oír su palabra, obedecer su palabra, va a procurar desvirtuar el compromiso del discipulado. A Satanás no le importa que existan discípulos nominales, pero va a luchar contra los verdaderos discípulos y presentará las exigencias de la palabra y las exigencias de Jesús como excesivas para el cumplimiento de los creyentes. Miremos un momento Juan capítulo 6, versículo 60. Juan 6, versículo 60 nos dice, al oír las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No les gustó la palabra que Cristo les había dicho. Ahora, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Procurará que el creyente invierta las prioridades, que establezca primeramente su interés personal, luego el de su familia y finalmente se ocupe de las cosas de Dios. Para muchas personas el trabajo secular ocupa el primer lugar y el compromiso cristiano otro inferior. Ahora, tengamos claras también las cosas. No es un buen cristiano el que desatiende su trabajo para atender cosas de la obra. Cristo no enseña, los apóstoles no escribieron ninguna ley que permita al creyente ser o dejar de tener interés en su trabajo. Es más, un creyente que no se esfuerza en el trabajo, que no dedica atención al trabajo, que no cumple con el trabajo, no es un hombre de buen testimonio. Satanás va a procurar quitar del creyente el pensamiento también de sufrir por Cristo. Y el pensamiento de sufrir con Cristo forma parte de la enseñanza general de la Escritura, capítulo 15 de Juan y versículo 20. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. De manera que el Señor fue probado en el área del sufrimiento y fue tentado también en relación con el sufrimiento.
Recordáis que cuando hablábamos de las tentaciones de Jesús, en una de ellas Satanás le ofrece entregarle los reinos del mundo y su gloria. Alcanzar el control de los reinos del mundo y su gloria, cuyo gobierno estaba entregado por el hombre a Satanás, representaba un combate singular en la cruz del Calvario. Satanás le propone eliminar el sufrimiento para obtener una recompensa por otro camino. Por tanto, la vida del creyente que busca no sufrir por Cristo, que tiene como objetivo una vida de comodidad frente a las circunstancias adversas propias del creyente, no ha entendido la realidad del discipulado y está siendo movido por mano de Satanás. Ahora, Satanás, que habla o que actúa contra el compromiso, actúa también contra la piedad. Recordemos que la piedad es la piedra angular de la vida cristiana. Vamos a la carta primera de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, y dice así el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por tanto, la vida de piedad, el guardar la fe, que es esencialmente la vida de piedad, el vivir conforme a la normativa establecida por Dios, el desarrollar una vida en comunión con Dios, forma parte esencial de la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene que desarrollarse en el área de la piedad. La verdadera piedad no consiste en asuntos religiosos, sino en una vida que refleja la conducta, las perfecciones de Jesús, que nos ha dejado como ejemplo personal. Satanás va a procurar hacer pensar al creyente que la vida de piedad tiene que ver con asuntos de religión y con manifestaciones visibles, de manera que lo que va a hacer, lo que va a inducir es a un pensamiento erróneo, y es que lo importante en el culto son las formas, aunque el corazón no esté integrado en él. Hay personas que luchan por las formas del culto y creen que la forma que ellos tienen, valga la redundancia, para hacer el culto es la forma correcta, porque así la hicieron sus padres, así se la enseñaron los fundadores de la iglesia. En la Biblia no hay un sistema que comience con un canto y siga una oración y luego otro canto, y por supuesto haya los anuncios, imposible de sustituirse en ningún culto, y finalmente el mensaje más o menos importante y luego todos para casa. El culto es la entrega sin condiciones del creyente a Dios en adoración, que se puede procesar, se puede manifestar de distintas maneras. Y va a procurar Satanás desviar la atención de la adoración a Dios con el cumplimiento de las formas en las que hemos sido enseñadas. Satanás va a tratar de que el creyente piense que puede ser un creyente puede ser piadoso aunque no sea demasiado fiel. Mira carta segunda a Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Nota esto. Hay una enseñanza enormemente interesante sobre la piedad en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 16 al 23. Y en ese pasaje vamos a abrir un momento para seleccionar algunas cosas. Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Leemos el texto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El apóstol está diciendo que nadie juzgue al creyente por un sistema religioso. Por tanto, no os dejéis juzgar
Juzgar ahí tiene un imperativo que indica una acción concreta y determinada. Los falsos maestros se convertían en jueces sobre asuntos legalistas para condenar a los cristianos. Hermanos queridos, los falsos maestros legalistas son una especie en extinción que no se extingue. De manera que hay muchos legalistas 100% que sitúan la razón de ser de un culto, de la práctica de vida cristiana, de cualquier cosa, en razón a tradiciones. Y notad lo que dice el apóstol Pablo: nadie os juzgue en comida o en bebida. Había una multitud tremenda de prohibiciones tocantes en la antigua dispensación, tocantes a animales limpios, animales inmundos, y Cristo enseñó a Pedro la cancelación de esas prohibiciones y dice que todo es limpio con tal de que se coma con acción de gracias. Yo sé que hay muchos creyentes, o por lo menos algunos, que consideran que las prohibiciones legales, las prohibiciones que la ley establecía, siguen vigentes hoy. Claro, estas personas suelen comer, por ejemplo, asuntos que les gustan, pero se evitan, se privan de otros que son distintos. La abstención del vino era cuestión de los nazareos, pero Cristo Jesús participó de él con moderación. La Biblia te dice hoy, ten cuidado porque Satanás procura que tu vida de piedad sea una apariencia. Y yo soy así porque no bebo una cerveza o porque no tomo un vaso de vino y soy más santo que los otros. Cuando tú piensas que eres mejor que tu hermano, estás en un grave problema espiritual. Dice que Pablo: tampoco os juzguen por días de fiesta, y posiblemente estén referidas a las grandes fiestas judías como Pentecostés, la Pascua, los tabernáculos, etcétera, etcétera. Quiero recordaros o deciros lo que seguramente vosotros conocéis muy bien, todos los que estáis escuchando esta reflexión en este momento. En nuestros días sigue haciéndose mención a los días de fiesta de los judíos como las únicas fiestas que los creyentes tienen que guardar. ¿Qué enormes discusiones se están produciendo hoy en día todavía por la cuestión de la Navidad? De manera que la Navidad es una fiesta pagana. Tenemos que celebrar la fiesta del Pentecostés o de la Pascua, de los tabernáculos, fiestas que tipificaban, expresaban algo que iba a venir y que se han cumplido en Cristo. No podemos celebrar cumpleaños porque estamos alabando al hombre. Déjate de necedades, por favor. Es verdad que Cristo no nació el 25 de diciembre, eso lo sabemos todos. No era la época, pero en esa fecha, que no es la fecha del nacimiento de Cristo, el mundo entero está recordando un hecho: el nacimiento de Jesús. Ah, no, es que la Navidad es la adoración al árbol. Bueno, tú tienes a lo mejor una conferencia anual tradicionalmente celebrada en tu iglesia y aprovechas un día festivo para celebrarla. Tú sabes que tanto los griegos como los romanos tenían más dioses de los que caben dentro del calendario de 365 días. Cualquier cosa que tú quieras recordar o celebrar coincidirá con una festividad pagana, por eso no puedes celebrar nada. Pablo dice que Satanás no os condicione para privar vuestro gozo y convertir vuestra religión en puro legalismo, en luna nueva, en día de reposo. Yo sé que hay tradicionalmente, y sobre todo se mantiene mucho en Hispanoamérica en general, las conferencias anuales. Se fundó la iglesia, vamos a celebrar una conferencia anual. Hay una tradición de celebrar una conferencia anual del mismo grupo denominacional una vez por año, y todo eso tiene un carácter especial. ¿Es malo eso? No, por favor, bajo ningún concepto. Ojalá hubiera una conferencia anual cada día y pudiéramos asistir y ser edificados. Pero lo que ocurre es que tradicionalmente entendemos que eso es casi un precepto de doctrina. Y nos dice la Escritura, nos dice Pablo,
que se olvidan que el cuerpo es de Cristo. Satanás luchará para que tú tengas apariencia de misticismo, afectando humildad, dice Pablo, y culto a los ángeles, con duro trato para el cuerpo. Y Pablo me dice que tenga mucho cuidado especialmente con el misticismo, porque dice entremetiéndose, ahí lo tenéis en el versículo del capítulo 2 de la carta a los Colosenses, entremetiéndose en lo que, dice nuestra versión, no han visto. Realmente ese negativo, ese no negativo ahí, no está en la mayoría de los manuscritos. Se lee entremetiéndose en lo que han visto. Han querido ver cosas de los ángeles y han recibido una visión engañosa de los demonios. Y están metidos en lo que la Biblia llama las profundidades de Satanás. Vivir a Cristo es vivir en libertad. Concluyó. Pablo dice, no asiéndose de la cabeza. Cuando tú estás asido de la tradición, del legalismo, de tus intereses, te has desvinculado de Cristo. Tú no puedes sujetar dos cosas importantes a la vez cuando no tienes fuerzas para ello. El que se apoya en sus ideas se desliga de Cristo. Aquel que descansa en la carne desprecia la gracia. Y la consecuencia es que el cuerpo se nutre por las coyundas y ligamentos y crece con el crecimiento que da Dios. Ten mucho cuidado. Satanás está procurando destruir el compromiso y la vida de piedad. Mantente firme y pide al Señor su gracia y su asistencia para que puedas vivir para su gloria. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor